Estimados amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días también para aquellos que están fuera del continente y en otros lados más allá del océano también. Hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es muy interesante. Vamos a verlo desde la perspectiva filosófica de alguien que es uno de los fundadores básicamente de la filosofía utopista. Él se llama Tomás Moro, fue filósofo, fue escritor, fue también diplomático, además también político. En ese entonces la gran carrera que hacían todos los especialistas, las grandes personalidades, en ese entonces se llevaban muchas de esas cualidades, muchos de esos estudios también, y no exhibían los títulos, más bien los compraban, creo que también. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre Tomás Moro y lo que es su legado histórico y filosófico y político también. Y para esto pues hemos invitado a dos personalidades maravillosas. Uno de ustedes ya lo conocen y lo voy a presentar, se llama Benjamín Jalupinski, es nuestro gran corresponsal en una de las revistas más importantes aquí en México, la revista Siempre, el semanario político de gran trascendencia en la historia del periodismo mexicano. Benjamín, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno que te viniste de Gran Bretaña para estar aquí en un programa. Gracias por la invitación. Otra vez estamos aquí. Y a ver, esta vez la temática es muy interesante, muy británica, de hecho. Yes. Muy británica. Entonces, pues me da mucho gusto que podamos explorar estos argumentos tan importantes, tan interesantes. Claro que sí. También nos acompaña Eduardo Urieles. Él es vicepresidente de la fundación ¿de dónde creen? De la Fundación Tomás Moro, pero aquí en México. Eduardo, así es, qué gusto que estés con nosotros aquí, con un gran amigo también acá. Con nuestro gran amigo. Claro, muy bien. Es interesante que hayan coincidido que también tú eres un gran amigo de Benjamín, ¿no? Además, sí, claro. Digo, porque tenemos, claro, es que tenemos un portal en internet que se llama, bueno, en Facebook, que se llama Amigos de Misión Mundial. Y pues ya estamos viendo que sí, somos amigos de Misión Mundial, ¿no? Siempre he dicho que somos amigos, no seguidores, no nada, ¿no? Amigos, todos somos amigos, ¿no? Muy bien. Y una de las cualidades que tiene el programa es que cualquiera de los que están viéndonos ahora pueden estar aquí en el lugar donde ustedes están, ¿no? Incluso también conmigo, ¿por qué no? Que se vengan a dirigir el programa también. Que se vamos a hablar, ¿eh? Claro que sí. Un día te voy a traer la palabra. Y te entrevistamos a ti. Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces, Tomás Moro. ¿Qué es Tomás Moro digamos, para la gente? Lo ubicamos mucho en Gran Bretaña, en el siglo XVI, más o menos, 1500 y tantos, 1510, 1505, creo que es. Muere en 1500, más o menos, decapitado en 1535. 1535. Ajá, pero sobre todo lo fuerte de él fue más o menos hasta 1521, cuando es nombrado canciller del entonces rey de Inglaterra, Enrique VIII, ¿no? Famoso por varias cosas. Varias cosas, ¿verdad? Que ya estamos platicando, claro que sí. Pero estos cancilleres sí sabían de algo, ¿no? Sí sabían cómo estar enterado de las perspectivas que tiene Inglaterra respecto a las potencias en ese entonces. Sí, es que Tomás Moro vive en una época muy conflictiva, entre cuando está la guerra de los Roses, las dinastías británicas que se están peleando por el poder, y finalmente, bueno, Enrique VIII llega al poder, pero no solo es la parte interna de Inglaterra, sino también la parte europea. ¿Por qué? Porque también en ese entonces, pues el Vaticano políticamente tenía mucha influencia sobre todos los reyes europeos. Entonces viene también un momento muy crítico para lo que es Europa, para lo que es la Iglesia Católica, porque también en ese momento es la época de la Reforma. Entonces todo eso va complicando todo el momento en que vive Tomás Moro y cómo él surge como una personalidad que hasta hoy en día es muy reconocida, o sea, 500 años después es muy reconocida y a nivel mundial, ¿no? Hasta santo es. Exactamente. Hasta santo es. Y santo por ambas iglesias, aparte. Sí, de hecho sí. Por la anglicana y por la católica. Y la católica. Sí, por ambas dos. Porque fue la primera, la católica de todos los santos. Bautizado y después canonizado, ¿sí? Sí, exacto. Fue por esto que él murió por la fe católica, ¿sí? Por ponerse contra Enrique VIII. Obviamente sabemos cuál fue la razón por cual Enrique VIII quería separarse de la iglesia, porque simplemente fue a casos de divorcio, ¿sí? Querían el divorcio, y obviamente fue cuanto se hizo acto de supremacía de rey.
de Inglaterra que realmente quería separarse de la Iglesia Católica. Católica, por supuesto. Bueno, se trataba básicamente de que él quería, el rey Enrique VIII quería divorciarse de Catalina de Aragón. Así es. ¿Por qué? Pues porque ella nunca creo que tuvo hijos, no sé qué pasó. Ya es un mal que yo creo que estábamos pasando, pero ya se veía desde en aquel momento querían tener hijos, pero a veces no podían. En aquel momento no era importante tener hijos, o sea, tener hijos varones, claro, eso, sí, por el linaje, ¿no? Que sí, había que heredarlo. Pero, ¿en qué momento entonces? Hijos legítimos. Y además legítimos, por supuesto. Entonces, pues sí, bueno, y además reconocidos también por en ese entonces el papado, ¿no? El Vaticano. Sí, aunque en ese momento las potencias europeas, sobre todo eran dos, o eran tres prácticamente. Lo que era Inglaterra, frente a Enrique VIII, lo que era el imperio de Carlos V y lo que era también el reino francés. Incluso se le ofrece primero a la hija del reino francés casarse con Enrique VIII, sin embargo, no culmina nunca ese matrimonio, y entonces después para hacer ¿La hija del rey francés quién es? ¿Es Ana Bolena? No, Ana Bolena era ni siquiera de la nobleza, más bien no se logra eran pactos, ¿no? De casamiento, no se logra el pacto de casamiento, y finalmente entonces con quien sí pactan es con Castilla, y entonces Catalina de Aragón también es la que se convierte en su esposa, ¿no? Bueno, en ese momento en que él quiere ya divorciarse de ella, está pidiendo básicamente una nulidad, ¿no? con el Vaticano, que esta nulidad solamente la otorgaría el Vaticano, por supuesto, porque están casados en eso, ¿no? Pues sí, también el Vaticano muchas veces lo ha hecho, sí. Si nos acordamos de famoso Papa Borgia, sí, Borja, sí, por supuesto, pero las cuestiones políticas, pero bueno, ahí son otras cosas, no siempre se pudo hacer divorcio, sí. Claro. Y efectivamente era porque no tenía hijos con Catalina. Era más grande incluso que Enrique VIII, y bueno, pues ahora sí que se engancha casi con la secretaria. Sí. Se engancha con Ana Bolena. Aquella época fue, la política era mucho más compleja que ahora. Sí, pues eran de esos casos de los grandes cuentos, ¿no? De princesas y reyes y príncipes. Y los cuentos que todavía, ¿no? De los las cosas que no se cuentan, hay todavía más. Claro, pero ahí lo importante de la figura de Tomás Moro es cómo él surge precisamente como una figura coherente. Además me gusta mucho tu programa, Gerardo, porque cuando me invitaste y veo que es visión mundial y que está dirigido aparte hacia todo el mundo, pero a diplomáticos está establecido también, hacia gobernantes. Digo, oye, qué magnífico hablar de Tomás Moro cuando él, en 2000, es nombrado patrono de los gobernantes. ¿Por qué? Por esa coherencia de vida que tenía, ¿no? Esa coherencia que incluso años después, siglos después, casi 500, 450 años después, precisamente la Iglesia Anglicana reconoce esa coherencia de vida y también lo asumen como santo, ¿no? Después de la Iglesia Católica, como bien decía Benjamin. Entonces, ahí es donde está la fortaleza de Tomás Moro, en esa firmeza de valores que tiene, y valores, y una toma de personal de conciencia sobre lo cual él no puede renunciar. Eso es valores que prefiere obviamente morirse, si prefiere estar fiel a sus valores, oponerse contra obviamente al rey, y obviamente viene preso y obviamente después decapitado, sí, pero obviamente porque esos valores no los quiere traicionar, sí. Sí, y hay muchas veces que luego nosotros eso no lo comprendemos hoy en día, pero digo, la semana pasada acabo de ver una película que está estrenando hoy en día sobre, es de Mel Gibson precisamente la película, no sé si han podido verla, que se llama Hasta el último hombre, donde es también un soldado, es un soldado que precisamente por sus convicciones y su conciencia dice, yo no puedo tomar un arma. Y va a la guerra, está en la Segunda Guerra Mundial, en la toma de Okinawa, y él va salvando, me parece que hasta 73 hombres. Él en todo un momento de tiroteo nunca es herido, bueno, sí es herido, pero no de gravedad, de tal forma que él como médico está salvando a todos ellos, ¿no? Entonces él también es un ejemplo
de coherencia de vida, de coherencia con sus valores, de decir, esto va contra mi conciencia, entonces no lo hago, ¿no? Ese soldado decía, yo no, contra mi conciencia está que yo tome un arma y mate, así Tomás Moro lo hizo, contra mi conciencia está que yo refute de ese matrimonio, que no tienes por qué cancelarlo, y entonces yo sigo fiel al Papa, ¿no? Esa es la gran valía y ese es el gran ejemplo que nos da hoy Tomás Moro, ¿no? Que ojalá tuviéramos a los políticos de hoy en día. De hecho, le iba a decir que hoy día pues ya no tenemos este tipo de figuras políticas o general, ¿sí? Es difícil que alguien, sí, que alguien sea así fiel a sus ideales. Ya uno cambia dependiendo de lo que le da, ¿sí? De interés propio, ¿sí? Sí, a veces la vanagloria, a veces el dinero, sí. A veces la ambición de poder, etc. Y se van favores. Y a veces ni siquiera quieren ser los elegidos y resulta que son los elegidos al frente y ellos ni lo manejan desde atrás. Ya tenemos varios ejemplos aquí en México, pero mejor no decirlos. Sí. Bueno, pero allá, Benjamín, tú has estado en Gran Bretaña, específicamente en Birmingham, pero también conoces Londres y todo este asunto, ¿no? Más o menos. ¿Cuál es cómo se siente Tomás Moro allá? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo lo entienden allá los intelectuales por allá? Bueno, pues aquí Tomás Moro, hay que recordar que también estaba reconocido por la Universidad de Oxford, de Cambridge, por las dos universidades. Lo reconocen. Sí, de hecho, sí, él también como intelectual, no necesariamente como político. Ni clérigo. Como dijiste, también era diplomático. Claro. Entonces, él es una figura muy así de varios talentos. De varios talentos. Sí. Justamente Tomás Moro es alguien importante, alguien que todavía se reconoce, obviamente se recuerda. Sí, fíjate que dentro de esas virtudes que tenía, o esas aptitudes que tenía Tomás Moro, sí. Pues está precisamente el ser escritor, ¿no? Claro, es la otra faceta, ¿no? Y es después de muchos años, porque el primero que escribió sobre un reino, por así decir, casi imaginario es Platón en su República, pero casi después de eso y después de San Agustín con la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, es hasta Tomás Moro que se retoma algo así como una ciudad idílica, a la que le llaman utopía y sobre la cual escribe un relato bellísimo, porque además muy divertido, porque él tenía muy buen sentido del humor. Eso es algo también que lo caracterizaba, ¿no? Que hasta incluso cuando lo están decapitando, porque de esa manera fue que murió, que también estaba haciendo algunos comentarios medios irónicos, ¿no? Así. Era muestra de su así es, bromas con el verdugo, ¿no? Ayúdame a subir porque después ya yo me bajo solito. Así es. El caso es, bueno, ya estamos ahorita mencionando a lo que sería nos estamos refiriendo a su obra, la obra magistral, sí, ¿no? Es la utopía, básicamente. La utopía. Y bien, ya dijiste una serie de antecedentes, Platón, San Agustín. De hecho, hasta si fijas el mismo nombre, es utopía. Un poco largo, ¿no? Y en latín. Sí, es más largo, pero de puro nombre utopía significa no lugar, ¿sí? No lugar, sí, no claro, existe, ¿sí? Claro, sí, de topos, utopía, ¿no? Topos como lugar en griego. Como no. Ajá, y uno. Sí. Sí. Aunque dice también que existe otra versión que EU puede significar buen lugar. Entonces puede ser buen lugar o no lugar. Depende cómo lo ves. Pero a veces se hace más lógico no lugar, o sea que en realidad no existe, ¿sí? Sí. Y utiliza este tipo de lenguaje, ¿no? Sí. Curioso, que si quieres ahorita lo comentamos más adelante. Sí, por supuesto, yo creo que sí sería interesante, porque es que de ahí yo siento que surge también toda una tendencia de la palabra, ¿no? Hay utopistas, bueno, ya mencionaste algunos, yo creo que también hay varios más, ¿no? Está Diógenes, famoso griego que se vivía en una especie como de barril, una cosa así, ¿no? Y que él dicen los escritos que él decía que él era ciudadano del mundo, que es como la misma utopía también, es una utopía esa. Exacto. ¿no? Es otra forma de utopía que hay.
Pero hay varias otras ocasiones, ¿no? Ya más recientemente Aldous Huxley, ¿no? Con claro, Aldous Huxley, el mismo George Orwell con 1984. Empiezan a crear muchos mundos utópicos, y entonces ahora la utopía es como mencionar los pañuelos faciales. Todo el mundo sabemos cómo se llaman los pañuelos faciales, ¿no? Sí. Entonces, así, los lugares que no existen ya son lugares utópicos, o lugares aquellos que son inalcanzables son lugares utópicos, ¿no? Cuando la raíz es otra, como decía Reina, ¿no? Pero bueno, yo creo que la utopía entonces se convierte luego como en un referente de la gente misma, no solamente de los pensadores, sino de la gente misma que necesita hablar sin hablar, ¿no? Necesita hablar sin referirse y sin que lo identifiquen, ¿no? Más o menos, algo así. Como una especie de escondite para poder estar presente, ¿no? Más o menos. Así. Yo lo entiendo un poco más así. Y creo que la gente normalmente siempre tendemos mucho a escondernos un poco para poder hablar o a adoptar formas para poder expresarnos o estar presentes, ¿no? También. Eso yo creo que entonces estaríamos aplicando la utopía de esa manera. Claro, él está hablando de una ciudad que ya la vamos a comentar, ¿no? Como tú dijiste, ¿no? Pero en el concepto, porque ahorita estamos viendo la parte filosófica de él, estamos viendo que la gente utiliza la utopía de esa manera, más o menos, como para, me escondo para hablar, me escondo para estar presente, ¿no? Una cosa así. Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. Ok. Es así. Es así. Así es. ¿Tú cómo lo ves, Benjamín? Bueno, ¿qué más? Bueno, si quieres, tómate tu tiempo y vamos a un corte, porque si nos hace falta discutir un poquito más, ponernos de acuerdo para que no nos quedemos mal acá. ¿No? Vamos a un corte. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria.
considerado el comunicador del año, Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, regresamos nuevamente. Entonces, estamos tratando el tema de Tomás Moro y la utopía, así como también sus implicaciones de este término en cuanto a la sociedad moderna también y cómo lo aplicamos a nuestros conocimientos igualmente, ¿no? Así es. Eduardo, a mí me llama la atención que tú eres el vicepresidente de la fundación que lleva ese nombre. Sí, Tomás Moro. ¿Qué hacen hacen en esa? de vinculación social? Sí. Y precisamente lo que hace esta fundación es inspirarse en Tomás Moro. Tomás Moro en sus escritos, evidentemente de utopía, tiene otros escritos muy interesantes que hablan sobre la familia, sobre todo cuando él está en la Torre de Londres, encarcelado, y empieza a hacer un montón de cartas hacia sus hijas. Bueno, se escribe a su hija, y ahí es donde expresa mucho cómo es que él piensa sobre la familia. O cuando hace unos escritos sobre, pues él siendo católico evidentemente, y en ese momento de tribulación, hace precisamente un ensayo sobre la fortaleza contra la tribulación. Entonces ahí el valor de cómo él enfrenta el dolor, y cómo lo impulsa hacia algo superior, ¿no? Eso es lo que hace Tomás Moro en uno de sus escritos. Y otros de sus escritos, por ejemplo, muy importante, de esos de la Reforma, cuando él defiende los 7 sacramentos, también de la Iglesia Católica, también son escritos importantes. Esa parte, sí. Evidentemente, siempre lo que es la utopía tuvo un reflejo muy importante históricamente. No solo, empezando aquí por México, cuando hablamos, por ejemplo, de que Tomás Moro influye en Vasco de Quiroga, en Tata Vasco, que viene de España, es encargado de cristianizar a los naturales de las tierras, y lo primero que hace aquí es inspirarse en la obra de Utopía, decir, cómo era esa famosa isla de Utopía y cómo se gobernaban, y tratar de adaptar eso a cómo vivían acá los naturales de acá de esta tierra, y crea los pueblos hospitales de la Santa Fe. Que hoy en día, ¿dónde está ese pueblo hospital de la Santa Fe? Aquí en México, donde está ahorita el Centro Comercial Santa Fe. Por eso se llama Santa Fe ahí. Por eso es que porque ahí está el hospital de la Santa Fe. Es el primero que hace. Y después en Michoacán, ¿no? Entonces, aquí en México, la obra de Tomás Moro, de repente, wow, se centra en un país, y es aplicado lo que está diciendo en la utopía, lo aplica precisamente en las formas cotidianas de convivencia de la población, cómo se debe de gobernar la población, en estos ejercicios que hizo Tata Vasco de Tomás Moro. Pero, así como está eso, podernos irnos a Rusia, y luego la gente como Lenin ve en Tomás Moro precisamente una inspiración de decir, es que él era, en cierta forma, socialista. ¿Por qué? Porque en la utopía todo se repartía, no había propiedad privada. Así es en la isla Utopía. Bueno, entonces, tan lo toman así, que durante toda la época comunista, prácticamente hasta el 2000, y después de la época comunista, hasta el 2015, que reforman un poquito los alrededores del Kremlin, pero en el Jardín Alexander estaba una columna. Bueno, aparte que en el Kremlin existía una sala que se llamaba Tomás Moro, afuera, en el Jardín Alexander, había una columna con muchos pensadores que habían inspirado, en cierta forma, el término socialista, y ahí estaba Tomás Moro. Entonces dices, oye, pues este señor, ¿cómo es que inspiró a tanta gente, no? Y eso es nada más de
dos pueblos, por así decirlo. Pero cuando hablamos precisamente de la familia o de la educación, en cómo se educa, él hablaba precisamente de que las niñas, las mujeres, también tenían que ser educadas y tenían que tener participación. Que hoy eso se nos suena, pero lo más natural del mundo, ¿no? No lo era siempre. Pero no era. Pero es Tomás Moro con sus escritos cuando habla sobre educación, que él lo impulsa. Y eso es algo que hoy en día es tan común y se lo tenemos que agradecer a él, ¿no? Sí, lo más seguro. Benjamín, ¿por qué el referente de él de una isla? ¿Por qué? Bueno, pues, porque también Inglaterra es una isla. Puede ser, o puede ser simplemente que realmente isla es algo que te puedes imaginar, algo que te puedes situar en un lugar abstracto, ¿sí? Mientras un país siempre es un país que tú llamas un nombre referente geográfico. Lo más lejos, lo más aislado. Y obviamente, se me hace que eso fue que le inspiró. Obviamente es una comunidad pequeña, entonces obviamente es eso que de utopía, ¿sí? Obviamente si tú haces una referencia también para no nombrar, para no decir que existe un país así, para no nombrar precisamente indicaciones geográficas, pues una isla es algo más neutro. Sí, claro. Que más que a nosotros los americanos nos resulta muy curioso de todas formas ese acercamiento con Tomás Moro, porque esa isla está ubicada en América del Sur. O sea, cuando él habla con el que le va contando de la isla y cómo se gobiernan en esa isla, los naturales de esa isla, habla de que él viajó con Cristóbal Colón, viajó con Américo Vespucio y encontró esa isla en América del Sur. Claro, cuando está a punto de decir, porque así tenía mucho sentido del humor, ¿no? Entonces, cuando está a punto de decir Rafael, que además es una referencia al arcángel San Rafael, cuando le dice Rafael, ¿dónde está ubicada? Alguien tose. Entonces no quiere decir. Y no lo dice. Entonces está ese, como bien dice, ese lugar donde nunca se encuentra, donde no hay nadie, ¿no? Pero está lleno de cosas muy curiosas, ¿no? El río que atraviesa toda Utopía es el río Anidro. Anidro, sin agua. Exactamente, sin agua, así lo llama él, ¿no? El río Anidro, ¿no? O la ciudad, no me acuerdo cómo le llaman la ciudad, pero es la traducción de la ciudad sin muros, cuando todas las ciudades tenían muros. Entonces ahí en Utopía es la ciudad sin muros. Entonces, ¿qué hacemos en la Fundación Tomás Moro? Pues precisamente en la Fundación Tomás Moro nos inspiramos en toda esta enseñanza de Tomás Moro para tomar aquellos escritos y tratar de propugnar políticas públicas y enseñanza actual. Es decir, como por ejemplo, bueno, la última conferencia, o de las últimas conferencias que tuvimos, que siempre las tenemos todos los jueves, los segundos jueves de cada mes. Tenemos unas conferencias y en esas conferencias invitamos a algunas personalidades. Nos estará encantando que alguna vez nos acompañen ustedes dos para que nos platiquen de sus experiencias. Pero hablábamos, por ejemplo, del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción en México? ¿Cómo es que está construido? ¿Cómo lo elaboraron? ¿Cuáles las tendencias políticas detrás del Sistema Nacional de Corrupción? Otras que acabamos de tener es precisamente antes de que fueran las elecciones de Estados Unidos, precisamente fue la conferencia sobre Trump y sobre Clinton. ¿Cuáles eran sus plataformas políticas? ¿Cuáles eran las expectativas de quién ganaba? Pero sobre todo lo que nos estaba era qué es lo que decían y qué proponía cada uno, ¿no? Pues Clinton propone esto, Trump propone esto. Y de esa forma nosotros lo que hacemos es divulgar un poco aquellas cuestiones que son, no a veces coyunturales, a veces podemos hablar sobre cuestiones más filosóficas, sobre la persona humana, por ejemplo. Entonces, pues, ¿qué es la persona humana? ¿O por qué es que es importante hablar de la familia y la familia centrada en la persona, ¿no? Porque entonces viene una desviación de la familia. Son diferentes tópicos que nosotros vamos construyendo a principio de año. Estamos por hacer nuestra planeación de este año con toda la serie de conferencias que llevaremos a lo largo del año, que vamos viendo a veces temas coyunturales, a veces temas de profundidad, y a veces también pues participamos, hay miembros de nosotros que participan a veces en colaboraciones en algunos periódicos, en Reforma,
bueno, no sé si se puede decir, adelante, claro. En estos periódicos, sí. O como profesores en algunas universidades, por ejemplo, un servidor es profesor en la Universidad de Anáhuac, sí. Pero hay otros que también participan de eso, o en relación con otras asociaciones que también tienen algún interés por propugnar algo quizá de doctrina social o de políticas públicas, de participación política del ciudadano en la sociedad. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Tomás Moro, participar desde su trinchera y como político en la sociedad. Entonces buscamos formar políticos con valores, ¿no? Sí. Hombre, algo que de verdad hace falta en este país, sí. Bueno, en todos lados, yo creo, ¿no? En todos lados también. Yo no sé, pero bueno, a partir de lo del Brexit, en junio pasado, yo siento como que Gran Bretaña regresó a 3 siglos atrás a que salirse de algo que de alguna unión, de alguna, pues es una buena metáfora, ¿sí? Como que regresó a un pasado, no sé, colonialista, ¿cómo le podríamos decir? Pero como que hubo un retroceso con eso, ¿no? Y por eso siento que la figura de Tomás Moro quedó bien, ahorita con esta cuestión del Brexit, ¿no? Voy a hacer ese parangón, esa particularidad que le había visto. Así como Gran Bretaña se sale de la Unión Europea recientemente, Gran Bretaña Inglaterra en ese entonces, al no darle la nulidad del matrimonio a Enrique VIII, se crea su iglesia, sí. Crea su propia iglesia, o sea, claro. Ya tienen como esa costumbre los ingleses, pues, ¿no? Bueno, también por ser isla siempre a lo mejor por ser isla, pues siempre es más fácil, sí, de separarse, porque ya los separa de manera natural el agua, ¿sí? Entonces, ellos dicen, bueno, me han dicho a mí que los ingleses no se cuecen, se cuecen aparte, ¿no? Sí, es cierto, tú quieres también. Se consideran aparte también. Sí, siempre como de Europa continental y ellos como aparte, sí. Sí, eso sí, siempre ha sido así del Reino Unido, siempre se consideraban algo aparte, ¿sí? Somos diferentes, o lo que sea, pero así de hecho, como dijo Churchill, ¿sí? Somos con ellos, pero no parte de ellos. Así dijo Churchill. Sí, ¿no? Y de hecho, esto fue muy interesante porque querían usar la figura de Churchill durante la campaña de pro-Brexit o anti-Brexit, ¿sí? Okay. Las dos la usaban, ¿sí? El Cameron decía que no, que Churchill quería que Gran Bretaña estuviera en la Unión Europea, mientras Boris Johnson, que era figura de Brexit, pro-Brexit, que notabene es autor de biografía de Churchill, dijo que Churchill sí dijo eso, que si somos parte de ellos, somos con ellos, pero no parte de ellos. Entonces, él no quería que el Reino Unido hacía parte de la Unión Europea. Aquellos tiempos todavía Commonwealth era más importante, tenían su todavía era Gran Bretaña imperialista, ¿sí? Ya no perdió todas sus colonias, era diferente. Hoy día el contexto es totalmente distinto, ¿sí? No es tan grande como lo era antes, ¿sí? Sí, y lo que pasó con Trump a mí me recuerda que también hubo un atraso, como 3 siglos, estoy viendo, no sé, los confederados, una cosa así más o menos. que el país está dividido, ¿sí? Pues está muy dividido. Sí. Lo mismo pasó en Inglaterra, ¿no? Sí, está muy dividido. Lo mismo acá. Y el peligro, no sé cómo lo ven, y sobre todo, por ejemplo, Benjamin viniendo precisamente de allá de Inglaterra, y además él siendo polaco, no sé, ciertamente cómo ve al país viviendo de afuera, porque estamos en un grave riesgo de que nuestra sociedad también se divida, y eso sería también quizá el peor escenario que podríamos tener en nuestra sociedad. En vez de una sociedad unida, una sociedad donde está polarizada, unos van por un lado, otros se van por otro lado, pero no hay nadie que esté uniendo, ¿no? Y esa fue el ejemplo que nos da Tomás Moro, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Tolerancia, ¿no? Tolerancia, coherencia de vida, donde dices, hoy no encontramos por quién votar. ¿Por qué? Porque vemos a un político que puede estar impulsando
no sé, por decir algo, ¿no? Vino las drogas, pero el fin de semana se la pasa en la discoteca bebiendo alcohol y bueno, no se droga, pero sí se alcoholiza, ¿no? Entonces, no hay coherencia de vida. No es coherente, sí, claro. Entonces, es muy difícil que la sociedad encuentre una guía para decir, esta persona es la que nos debe guiar socialmente, la que nos debe ir, la que nos debe unir y hacia donde debemos tender como país, y sí seguirlo, ¿no? Son pocos los ejemplos de políticos realmente coherentes. Por ejemplo, el presidente de Uruguay es un político muy querido porque es muy coherente. El presidente de Canadá también es muy coherente. Entonces, él es un gran líder de su país. Aquí en México estamos en riesgo de caer en una sociedad polarizada, como se cayó en Inglaterra, como se cayó en Estados Unidos, cómo se cayó en Colombia, cómo está quizá también polarizándose en Francia. ¿No? Pero sí. quizás llegamos a un momento donde ya necesitamos esta cosa, porque otra dirección también está muy equivocada, porque ya se mezcla tanto que hasta se pierde identidad de cada país. Claro. Entonces, obviamente, la dirección opuesta tampoco es buena, totalmente. Sí, no, hay que ver dónde llegar. Y obviamente, lo que pasa después, los orígenes de las guerras mundiales fueron así, de hecho que se polarizó la sociedad y se culpa a alguien, y obviamente donde después es pretexto para la guerra, ¿sí? Claro, y hoy en día hay un encono social en México, ¿no? Pues si lo platicamos en un minuto, entonces vamos a un corte y regresamos para ver lo de la fundación y nos aclares los puntos claves que necesitamos, ¿sale? Por supuesto. Vamos a un corte, por favor. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias por seguir con nosotros. Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Ya estamos en la recta final. Y pues como han estado viendo, el tema de Tomás Moro, la personalidad, el diplomático, el escritor, el analista, el canciller, pues nos ha dado mucho de qué hablar porque son personalidades completas. ¿Dónde tenemos este tipo de personas? Aquí en nuestro país o en otros lados. Estamos viendo que sí hay una gran carencia de esos talentos que tenían en el siglo XVI, siglo XVII, los grandes Voltaire, Diderot en Francia, todas estas personalidades. Nos barren por todo a cualquiera de los políticos que le pongamos hoy al frente de la sociedad. Indudablemente, ¿no? Por lo menos ellos quizá tenían convicciones que podemos hoy clasificar quizá equivocadas o no equivocadas, sí. Unos a favor, otros en contra de sociedad, pero al fin de cuentas también eran coherentes con su forma de pensar. Sí. Hoy en día son una veleta, ¿no? Sí. Y eso es lo peor que puede existir también, ¿no? Ese tipo de mediocridad, pues es lo peor, porque entonces seguimos viendo la mediocridad y nos lleva como una masa así vaga que le dicen por acá ven y va toda la masa para allá. Es más fácil manejar una masa que no piensas. Exactamente. que sucedió con los saqueos, ¿no? De las tiendas. Sí. Así fue manejo de masa. Sí, exactamente. Así, esto es el sistema del populismo, sí, que el gobierno te quiere estúpido, así, porque así más fácilmente maneja la sociedad, ¿sí? Sí, por supuesto. ¿Y qué queremos entonces en la fundación? Precisamente es tratar de abrir un poco los ojos de la sociedad para que se concientice. No es que nosotros nos creamos indudablemente para nada poseedores de la certidumbre y la verdad en lo absoluto, pero sí de ser un foro de análisis, precisamente, para que entonces la persona con su capacidad intelectual diga, esto sí está funcionando bien, o esto no está funcionando bien, o yo voy a proponer algo que funcione mejor. En cierta forma, es una posición como la de Tomás Moro, por ejemplo, muy humanista, que él vive precisamente con muchos humanistas. Uno de sus grandes amigos, Erasmo de Rotterdam, era un gran humanista, no compaginaban políticamente los dos, pero eran muy amigos, ¿no? Y ambos muy coherentes con su forma de pensar. Y con muy buen humor, ¿no? Y con muy buen humor. Lutero. Burlón también, Erasmo, ¿no? Burlón también. En el elogio de la locura. Se le llama el elogio de la locura, sin embargo, por ahí dicen que es el elogio de la estulticia. Peor todavía. Porque la palabra moriae, incluso en la carta que escribe Erasmo a Tomás Moro, le dice que es la dedicatoria del libro a Tomás Moro, y dice, lo estoy nominando así, moriae, por Moro, pero moriae es stulticia, es estupidez, y le dice inmediatamente, aunque tú eres el más alejado de esto. Entonces también con mucho humor le hace eso. ¿Qué es lo que proponemos entonces en la fundación? Pues precisamente tratar de brindar a aquellos que se acercan con nosotros, pues un panorama de la sociedad, un panorama de una cuestión social, una propuesta a la cual nosotros con mucho gusto le damos voz, y también somos apartidistas, no vamos por ningún partido político, al contrario, lo que queremos es una sociedad incluyente. Entonces recibimos a todos aquellos que quieran participar con nosotros. Lo que una sociedad incluyente no quiere decir una sociedad que a todo le decimos que sí, ¿no? O sea, tenemos convicciones propias, tan solo de la misma figura y de Tomás Moro, pues tenemos nuestras propias convicciones, pero una cosa es ser con convicciones propias y ser plural a no ser incluyente, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite trabajar
pues a veces con políticos de algunos partidos que pueden estar confrontados, no sé, PRD y el PRI, o PAN y Morena, o sea, no importa, sí, pero donde podemos llegar a través del diálogo a construir algo mejor. ¿Para qué? Para México, para nuestro país, que es el que amamos mucho, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pero entonces, ¿hemos caído en este país en cuestiones utópicas alguna vez? ¿Alguna tendencia ideológica que se haya creído que es utópica? ¿Aquí en México? ¿En el mundo? Bueno, aquí en México, pues, platícanos un poco. Mucho como no puedo decir, no puedo expresarme en cuestiones políticas de México. Bueno, pues como dijiste antes, lo de socialismo, sí, pues es pura utopía, socialismo y pura utopía. De hecho, yo puedo decir, hasta Unión Europea es pura utopía. Ah, mira, qué interesante está eso. Pues sí, porque es imposible que se mantiene viva por quizás tanto tiempo con esta manera de pensar, con esta manera de crear burocracia, de crear leyes absurdas sin lógica, obviamente sin identidad, porque hablan de identidad europea, pero no lo es lo que dicen ellos. Esa identidad europea no existe. Hasta, justamente, sí, para mí, hoy día, el ejemplo así de utopía es Unión Europea. Es una utopía pura. En lo que ellos creen que es y lo que es. Y aquí en México yo creo que sí ha habido pensadores que han impulsado un cierto de utopía dentro de la historia de México y del siglo XX, por ejemplo, un José Vasconcelos, un Alfonso Reyes, evidentemente un Daniel Cosío Villegas, fundador de muchas instituciones que hasta el día de hoy todavía sobreviven, como el Banco de México, como Nacional Financiera, como el Fondo de Cultura Económica, o sea, como el Colegio de México. Son instituciones que funda Cosío Villegas y que hoy mismo permanecen. Entonces son instituciones que tenían un ideal, una idea precisamente utópica sobre la cual se funda. Entonces yo creo que sí es posible crear instituciones que a veces nos parecen utópicas, pero que son de mucho beneficio para el país. Hablando del Fondo de Cultura Económica, precisamente en estos días lanza un concurso con motivo de, no me acuerdo qué aniversario, les voy a ser franco, de la edición de Utopía en México, de la traducción de Utopía en México por el Fondo de Cultura Económica, y lanza un concurso que se llama, me parece que Microtopías, donde jóvenes, o sea, jóvenes me parece que entre 18 y 25 años, algo así, tienen que, a través de un blog, escribir acerca de ideas idealistas y ideas utópicas, y todo esto inspirado en Tomás Moro. Por eso es que la figura de Tomás Moro sigue siendo viva hoy en día, pese a que han pasado 500 años, 1935 se cumplieron pues 400 años de que murió, y sigue, y ahorita ya vamos acercándonos a 2035, ya van a ser 500 años, y su figura, por su coherencia de vida, que ese es el gran ejemplo que nosotros debemos de tomar como personas que estamos interesados en participar en la sociedad y en la política, es la que sigue viva. Por eso es que tiene tanta vigencia, por eso es que el Fondo de Cultura, pues una institución totalmente laica del Estado católico, etcétera, pues lanza un concurso hacia jóvenes que lean, y aparte en un blog con la modernidad, escriban sobre ese tipo de temas. Esto es fantástico, ¿no? Por lo que dices, de hecho, pues es pura utopía, puede tener significado positivo y negativo. Positivo, que tratar de llegar a unos ideales, algunas ideas buenas, y negativo, que es algo que no existe, y algo que es irreal. Entonces, lo que yo me refería de utopía en mi país es algo irreal. Entonces, también puede ser, si tú interpretas utopía como tratar de crear algo bueno, algo ideal. Entonces, pero ¿hasta qué punto son utópicas esas propuestas, digamos, ¿no? Porque, bueno, mira, vamos a hablar del país ahorita. Claro. Tú y yo, tú ahorita que vas a la reforma educativa, ¿no? Por ejemplo, la reforma educativa, o la reforma laboral, ¿no? También. Con la reforma laboral se hizo un gran estudio y un trabajo que pudiera parecer utópico. ¿En qué sentido utópico? Oye, hay que tener beneficios, hay que fortalecer, sí, sindicatos, pero hay que fortalecer también al trabajador,
y cómo vamos a mejorar las condiciones del trabajador. Eso parece utópico, pero a fin de cuentas todo aterriza en una ley y hacia allá es donde tenemos que impulsarlo. Bueno, tenemos 3 minutos nada más. ¿Quién dice algo para despedirnos? Pues yo los invito, uno, a que lean precisamente los escritos de Tomás Moro. Aquel que le guste más, La Utopía es un libro de 50 y tantas páginas hoy en día, que se lee muy rápido, te vas a divertir mucho, viene en 2 partes, una donde es una crítica fuerte al sistema de aquel entonces y otro es lo de la Utopía. Otro que lean sus escritos, sus cartas, aquellos que quieran algo más espiritual, tienen unos escritos preciosos sobre las cuestiones espirituales. Entonces yo los invito a que lean eso para que lo apliquen, evidentemente. Pues yo les invito a que lean los libros que no son tan famosos de Tomás Moro, y sobre todo también sobre el mismo personaje, ¿sí? Para poder opinar, para poder tener alguna idea más profunda sobre circunstancias en cual él estaba en mente. Siempre hay que poner un contexto, ¿sí? Entonces, este contexto histórico tan difícil, tan caótico, podemos decir, en Europa, pues quizás, como dijiste, puede ser también un poquito diferente a lo que vamos viviendo ahora, pues, o puede ser que vamos a vivir ahora con el muro y todo eso. Entonces, en teoría, pues, puede ser que nos puede dar alguna lección buena para poder afrontar esos tiempos difíciles. Muy bien. Oye, y como decía Tomás Moro, o sea, la política no debe estar separada de la moral. Sí, por supuesto. Eso es como que es algo que se controla, ¿no? se lleva. Claro, se lleva junto, ¿no? Sí, o sea, no puede estar separada la política de la moral, tiene que estar junto, tiene que convivir y estar de la mano, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Yo los invito personalmente, si me lo permites, Gerardo, a que vean, pongan like a nuestra página de Facebook, Fundación Tomás Moro. ¿Diles la página, la dirección? Más que página, es la página de Facebook, Fundación Tomás Moro. Fundación Tomás Moro. Ahí la ven y ahí podemos estar en contacto. Bueno, y finalmente ya, la palabra Nowhere Man de John Lennon aludiría a un utópico también. Bueno, puede ser. Así lo terminamos. Pues yo creo que sí, alguien que no es de ninguna parte también está en todos lados, ¿no? Puede estar, en fin, como que no hay ni dónde ubicarlo. Pero bueno, entonces nos despedimos, querida audiencia. Benjamín Jalupinski, gracias por venir desde Gran Bretaña nuevamente. Eduardo Uriades, muchas gracias y qué bueno que ya te integraste con nosotros, porque este no va a ser el único programa que vas a hacer por acá. Es un placer contar. Tienes que traer a todos tus colegas de la Fundación Tomás Moro. Claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. Bueno, me despido de parte de todos mis acompañantes hoy, de mis conferenciantes, el dúo panelista. Como siempre, salve audiencia en el primer programa de Misión Mundial.